Ya Listo. está. Listo. Gracias. Gracias, doctor. Como les comentaba que en pocas palabras, pues una organización eh, tiene que tener la capacidad pues para adaptarse, innovar y sobre todo tener una mejora continua, ¿no? Considerando que todos sus elementos están interconectados y dependen pues prácticamente también de su entorno, ¿no? Em, Aquí comentamos, al hablar un poquito de la historia del enfoque de sistemas, comentan que en la literatura nos dice que le preguntaron a este personaje, que es el ministro del Reino Unido, Winston Churchill, que en su momento cuál era la fórmula del éxito. Y él comentaba que directamente dijo, ¿no? Nunca, 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 nunca te rindas. Que esa es la clave para aprender de los errores y siempre volver a levantarse. ¿Por qué es importante? Pues bueno, porque en esto que vamos a abordar vamos a comprender que el enfoque sistémico pues prácticamente es primordial para poder lograr que todos los integrantes de una organización o del propio sistema pues logremos resultados. Esto con la perspectiva de un objetivo, siempre va a ser un objetivo común. Y en algún momento pues no podemos lograr de cierta manera en un primer intento los resultados deseados, pero la idea es que debemos de persistir, ¿no? Como lo comentan aquí con Winston Churchill. Entonces, antes de explicar un poquito los diferentes tipos de sistemas, cabe mencionar que en este enfoque surge también como una herramienta de ayuda principalmente a las organizaciones a adecuarse a los cambios que se presentan en el medio, ¿no? Además, aunque parezca que se trata de un contexto eh, como muy reciente, pues ya tiene antecedentes largos, ¿no? Por ejemplo, el origen de este concepto se remonta incluso desde las épocas de los griegos, ¿no? En civilizaciones anteriores, pero de los más importantes es el del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, quien a partir de la presentación de la teoría de los sistemas abiertos, que esto es en aproximadamente 1925, él es el que marca el nacimiento de este concepto conocido como los sistemas abiertos. Sin embargo, aún así no fue sino hasta en la etapa de 1945 o este año, que al concluir la Segunda Guerra Mundial es como se divulga, ¿no? Ya de manera, este concepto de manera ya más arraigado con firmeza y es aceptado entre el mundo científico, ya tal cual. Entonces, tenemos diversas definiciones de sistemas. Eh, un personaje también importante es Faria Melo. Este es un psicólogo brasileño, ¿no? Es también psicoterapeuta y consultor, principalmente en el desarrollo organizacional. Él se da la tarea de recopilar ciertas definiciones de otros autores, pero lo hace de manera muy concreta, ¿no? A citar ya las definiciones tal cual. Entonces, en Bertalanffy lo checamos hace un momento, que dice que significa sistema, significa un conjunto de elementos en interacción. Para Fagen, es un conjunto de objetos juntos con relaciones entre sus atributos. Johnson, Cast y Rosenzweig consideran un sistema como una reunión o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo y unitario. Entonces, Faria Melo dice que una vez checando todas estas definiciones, nos dice que prácticamente va a ser un conjunto de órganos o partes que interactúan entre sí. Ahora bien, ¿qué es cómo podemos definir lo que es ya una vez que vimos las definiciones de sistemas? Habíamos comentado que el biólogo Betalanffy había dado lo que es el sistema abierto. Entonces, ¿en qué consiste un sistema abierto? El desarrollo organizacional considera dentro de su enfoque de sistemas este sistema abierto o también llamado orgánico, que en un principio se debe tener en cuenta que por naturaleza todo sistema tiene que ser adaptable, ¿no? Y por ende se reajusta constantemente ante nuevos insumos o estímulos ambientales. El sistema abierto debe tener una constante de intercambio con el medio. Esto es que cada sistema se puede encontrar inmerso en una organización circundante mayor
que forma un suprasistema, ¿no? Que influye en él. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo dan como una analogía que puede ser como un ecosistema, ¿no? Donde conviven los microorganismos, el medio ambiente, el sol, ¿cómo se llama? Un propio medio donde se desarrolla este ecosistema, ¿no? Así es como en algún momento lo manifestaron incluso en la literatura. Entonces, obviamente, también se debe considerar que para que sea esto efectivo, en todo sistema debe de llevarse a cabo de manera, pues, permanente un proceso ellos también lo llaman como homeostasis. Esto lo define como, en cuestión del desarrollo organizacional, como el proceso de equilibrio dinámico entre las partes del mismo sistema abierto. Por ejemplo, en el caso de una empresa, ¿no? Que se vea afectada por un fenómeno económico llamado, no sé, inflación, eh, o cambios incluso en una legislación fiscal. La homeostasis, ¿cómo se puede conseguir? En esta empresa, pues se presenta si se lleva a cabo una redefinición de funciones, reduciendo, por ejemplo, gastos, formulando una cuenta estratégica para así continuar teniendo presencia en el mercado. Por ejemplo, en algunos procesos administrativos. Recordemos que ya lo hemos visto en algunas clases anteriores, en donde podemos hacer incluso una reingeniería, ¿no? De todo el método, por ejemplo. Pero, sin embargo, no tocando la estructura tal cual, ¿no? Que, por ejemplo, la organización o el esquema de un organigrama, pues ese a lo mejor no lo podemos tocar literalmente, pero todo lo debajo y los procesos sustantivos, sí podemos llevar a cabo una reingeniería, ¿no? A eso se refiere en ese sentido. Y pues para representar un sistema abierto, en principio es necesario tener en cuenta que tres aspectos muy importantes, que es las entradas, llamados inputs, las operaciones y las salidas, ¿no? Las entradas son consideradas como un factor humano u otros recursos en materia prima. La operación involucra, pues, el proceso como tal ya productivo o de transformación de la materia prima, y la salida, ¿no? Que es el resultado de em, ya el producto transformado, ¿no? Entonces, cabe señalar que es importante que este proceso cuente con una realimentación o feedback, ¿no? La retroalimentación. Es decir, que se supervise si se efectúan de manera correcta todas las fases del proceso del que estamos hablando. Y algunos tipos de sistemas administrativos, Perdón, perdón, pues perdón. Que te interrumpa, David. ¿Le puedes regresar tantito al anterior? sí, Aquí muy importante, como comentaste y como lo comparaste, una retroalimentación positiva, y también hay retroalimentación negativa, y compararlo con la homeostasis, pues sí es importante que sí lo vean así en materia de que estamos en administración de hospitales y también en salud pública, y que lo vean así. ¿Qué pasa cuando un sistema deja de, de tener una entrada y una salida? Pues se atasca. Cuando el sistema digestivo, se le metes comida, pero no evacúas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona no orina? Entonces, pues, es un sistema, tiene que entrar y tiene que salir. ¿Qué pasa? Y bueno, en el cuerpo lo tenemos en muchos sistemas y lo podemos poner a miles de ejemplos, cada quien en su especialidad, ¿no? Si algo entra y ya no está drenando, si algo no está teniendo esta retroalimentación, inclusive hasta para comer, ¿no? Si alguien no come, ahí sería la negativa, ¿no? Si algo deja de entrar, pues no va a salir y empieza a consumirse por dentro una retroalimentación negativa al cuerpo, etcétera. Pero también en cuanto a los sistemas de información, que supongo que ya lo han visto, que muchas veces pasa y tenemos algo que es muy característico en México, quien tenga IMSS, que trabaja en el IMSS en las plataformas, a veces se olvida esta cuestión. No por tener un sistema que cuando trabaja, pues tiene que tener una red de entrada y de salida, puede ser a veces de internet. Entonces se va al internet y el sistema ya no funciona, ¿no? Y esto también va conforme a veces quien le sepa un poquito de la computación, en la cuestión del ancho de banda, muchas veces tenemos la cuestión de que trabajan las plataformas. Ay, se me fue el IMPAX, ¿cómo se llamaba? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama el del IMSS para ver las radiografías y los estudios de las tomografías? ¿Es el IMPAX? ¿Se llamaba así? sí. Le decían. Trabajan con internet, pero si no tenemos el suficiente ancho de banda para conectar todas las computadoras y luego se conectan todos los celulares y en todos los celulares, el quien por alguna razón no está teniendo, no está ocupado,
está viendo una película, ustedes saben el gasto de datos que causa tener algo o algo en streaming. Entonces, todo esto es importante a veces considerar y no se considera a la hora de hacer una planeación de un programa. Consideran cuánto me cuesta el programa, cuántos datos de entrada y de salida va a tener, pero muchas veces no toman en cuenta todas las personas que están conectadas a esa red y el tráfico de datos que hay, y a veces, muchas veces pasa este tipo. Entonces, siempre para que lo consideren, que deben de tener algo muchísimo más amplio de lo que nada más van a utilizar, porque la gente, o sea, puede ser que a lo mejor a Astrid en ese momento se le ocurrió y se puso a imprimir un libro y al mismo tiempo está viendo una película en Disney y al mismo tiempo está actualizando su celular. Y entonces ya ese tráfico, y luego si se lo agregamos a que Roberto es otra cosa, y David, que sí está trabajando, está ocupando el equipo, entonces luego vienen esas saturaciones. Y también tener muy en cuenta la actualización, ¿no? La actualización de los programas. Siempre generan errores y siempre hay que tenerlos actualizados en todo momento. Entonces está súper, súper bien aquí cómo lo abordaste. Nada más quería comentar eso que también lo recuerden. Muchas gracias. Ahora sí, ya la que sigue. Entonces, y bueno, cabe mencionar también algunos tipos de sistemas administrativos. Obviamente, ¿no? Que en una empresa existen diversos tipos. Algunos, bueno, en esta literatura lo menciona como operacionales, es decir, que estos van a captar, procesar y reportar información de carácter repetitivo con pasos lógicos y periódicos. A lo mejor aquí se me ocurre que pudiéramos, si lo llevamos a nivel hospitalario, pues los famosos PNOs, ¿no? Por ejemplo, los manuales de procedimientos, que estos pues los tenemos que tener sí o sí actualizados y que siempre van a repetir nuestro proceso. En cuestión de los directivos, la información no sigue un procedimiento establecido de procesamiento o selección, ¿no? Por ejemplo, optas por diferentes alternativas de información. Pueden ser diferentes vías, pero pues la idea es que tomes las mejores decisiones, ¿no? Al final. El de control son mecanismos utilizados para que un sistema funcione de acuerdo con los objetivos deseados. Y pues aquí, por ejemplo, un presupuesto de los contadores que emplean para establecer periódicamente comparaciones entre las erogaciones o los devengos reales y lo que en algún momento teníamos presupuestado, ¿no? Hacer esas comparativas de control precisamente. Y los informativos, pues manejar datos y elaborar reportes que permiten tomar una decisión de acuerdo con los objetivos establecidos, ¿no? Y las características, de alguna forma, eh, aquí la literatura nos comentaba que Talcott Parsons son los que les dieron estas características a los sistemas, que tendrían que tener como punto número uno, deben poseer los sistemas para poder prácticamente ser llamados así, conseguir como número uno, conseguir los fines y objetivos marcados, que es lo principal, adaptarse al medio y a la situación dentro de lo que perdón, de desenvolverse, conservar su equilibrio interno y mantener su cohesión interna, es decir, para permanecer siempre integrados, ¿no? Y para el concepto de sistema abierto, pues debe de contener que exista un intercambio de energía e información entre el sistema y su entorno, lo cual significa que se encuentran en permanente interacción con el medio. Ese intercambio o interacción es de tal naturaleza que logra mantener alguna forma de equilibrio continuo y pues sus relaciones con el entorno son tales que admiten cambios y adaptaciones. Seguiría el siguiente subtema. Bien, continuamos con el subtema 4.3, que es el diagnóstico del sistema. La siguiente, por favor. Ok, como estamos viendo el desarrollo organizacional, cuando se analiza desde el enfoque sistémico, deja de ver a la empresa como una suma de departamentos aislados y empieza a entenderla como un organismo vivo. En este ecosistema, cada órgano, área, afecta al resto y al conjunto total. Ya lo habíamos visto en las definiciones. Ok, la siguiente, por favor. En este contexto de desarrollo organizacional, bajo el enfoque sistémico,
El diagnóstico del sistema no busca culpables individuales, sino fallas en las interconexiones, en los procesos y en los flujos de información. Es el proceso de radiografiar la organización para entender la brecha entre el estado actual y el estado deseado. La que sigue, por favor. Los modelos sistémicos de diagnóstico para realizar un diagnóstico profundo se suelen utilizar marcos que aseguren que no se olvide ninguna parte del sistema. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos modelos. El modelo de 6 cuadros de Mervyn Weisbord. Este modelo ayuda a visualizar dónde están fallando la energía del sistema a través de 6 áreas claves. 1. El propósito. ¿A qué nos dedicamos? 2. La estructura. ¿Cómo dividimos el trabajo? 3. Las recompensas. ¿Hay incentivos adecuados para las tareas? 4. Mecanismos útiles. ¿Tenemos las herramientas y procesos de coordinación necesaria? 5. Las relaciones. ¿Cómo gestionamos los conflictos entre personas y tecnologías? Y 6. El liderazgo. ¿Alguien mantiene el equilibrio entre los otros 5 cuadros? Y así se maneja este modelo de 6 cuadros. La siguiente, por favor. También tenemos el modelo de congruencia de Nadler y Thurman. Este modelo es puramente sistémico. Propone que la eficacia de una organización depende de la congruencia, del ajuste entre 4 elementos básicos. La tarea, que es el trabajo real que se hace, la gente, las habilidades y expectativas de los empleados, la estructura formal, que son los procesos y sistemas y jerarquías, y la estructura informal, que es la cultura y los valores de las redes de poder. La siguiente, por favor. En conclusión, en el entorno empresarial dinámico y competitivo actual, el cambio es constante y desempeña un papel vital en la supervivencia y el crecimiento de su negocio. Las empresas enfrentan un entorno en constante evolución, caracterizado por avances tecnológicos, demandas cambiantes de los clientes, competencia global y regulaciones en constante cambio. En este contexto, la capacidad de una organización para adaptarse y evolucionar se convierte en un factor clave para su éxito a largo plazo. El proceso de transformación organizacional es un esfuerzo complejo y multifacético que involucra cambios estructurales de procesos, culturales, estratégicos, destinados a mejorar el desempeño y la eficacia. La que sigue, por favor. El otro punto que tenemos son las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas. La siguiente. Las fuerzas impulsoras del cambio son aquellos factores que motivan y aceleran el cambio en una organización. Estas fuerzas pueden surgir tanto de factores internos como de factores externos. Algunos ejemplos de fuerzas impulsoras son los avances tecnológicos. Las innovaciones tecnológicas crean oportunidades para la automatización, la mejora de procesos y la eficacia operativa. La adaptación de tecnologías emergentes puede impulsar una transformación significativa en una organización. La que sigue, por favor. Las fuerzas restrictivas del cambio son obstáculos que dificultan la implementación exitosa del cambio en una organización. Estas fuerzas pueden surgir de factores como la resistencia al cambio y las limitaciones internas. La cultura organizacional arraigada. Las culturas organizacionales sólidas y arraigadas pueden dificultar la adopción de nuevas prácticas y valores, ya que pueden chocar con las normas establecidas. La que sigue, por favor. El mercado, o sea, la competencia, la demanda del cliente y las tendencias del mercado pueden impulsar a una organización a adaptar sus productos y servicios para mantenerse relevantes y competitivos. Nuevas oportunidades de negocios, la identificación de oportunidades de negocio en el mercado emergente o áreas no explotadas pueden motivar a una organización a diversificarse y expandirse en nuevas direcciones. La que sigue, por favor.
La falta de recursos financieros, tecnológicos o de personal pueden limitar la capacidad de la organización para llevar a cabo los cambios significativos. Y también puede haber un liderazgo inadecuado. La falta de liderazgo claro y efectivo puede llevar a la falta de dirección en los esfuerzos de cambio y resultar en resistencia por parte de los empleados. La siguiente, por favor. Este modelo de las fuerzas que ayudan y las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas es el modelo de diagnóstico de campo de fuerzas de Kurt-Lewin. Este es uno de los pilares del diagnóstico sistémico. Postula que cualquier situación actual es un equilibrio dinámico entre estos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas impulsoras, aquellas que empujan hacia el cambio y la mejora, como la tecnología, lo que vimos, y las fuerzas restrictivas, aquellas que mantienen el statu quo, frenan el avance y miedo al cambio, procesos obsoletos y falta de presupuesto. La siguiente, por favor. En conclusión, el diagnóstico consiste en identificar estas fuerzas para lograr el cambio. El diagnóstico operativo sistémico sugiere reducir las fuerzas restrictivas en lugar de solo aumentar las impulsores, ya que esto último suele generar más tensión en el sistema. En un mundo empresarial en constante cambio, perdón, se cambió, ¿me pasas la anterior? Aquí, en un mundo empresarial en constante cambio, donde la flexibilidad es fundamental para la supervivencia y el éxito, las organizaciones cambian constantemente. Los impulsos y las limitaciones desempeñan un papel importante en la planificación y el resultado de este viaje transformacional. Estos serían los puntos de estos del 4.3 y 4.2. 4, perdón. Muy bien, la que sigue. Bueno, ya estamos viendo parte de del desarrollo organizacional con el enfoque sistémico. Ya vimos que son organizaciones que tienen sistemas abiertos y que esos interactúan constantemente con su entorno. Reciben insumos y generan productos. Bueno, eso va a depender de la capacidad para adaptarse a los flujos de manera continua. Ya veíamos que reciben, que procesan y generan. Reciben energía, información y recursos del exterior, procesan, transforman los insumos en valor organizacional y generan productos, resultados que retroalimentan el sistema. La siguiente, por favor. Bueno, y bueno, tenemos los sistemas abiertos que ya nos había mencionado el compañero, que son capaces de interactuar y recibir esta información al exterior. Se adaptan, evolucionan y prosperan en entornos cambiantes. Los sistemas cerrados son los que aíslan en su entorno con tendencia a la entropía y el desorden progresivo que es inevitable que conduce al deterioro de la organización. Y bueno, vemos que el desarrollo organizacional optimiza la interacción de los sistemas abiertos con el entorno para maximizar la efectividad. Y ahora sí vamos a ver, bueno, parte del 4.3, 4.5, que es el entorno que moldea la organización, y vamos a ver las variables externas. Las variables externas son fuerzas del entorno que la organización no controla, pero que determinan su capacidad de competir y sobrevivir. Vamos a ver que estas variables externas son de carácter tecnológico, económico, social y cultural, políticos y legales y ambientales. Entonces vamos a ver que esto es lo que está moldeando a nuestra organización. En la parte de la tecnología son las innovaciones, la automatización, la digitalización y eso van a redefinir las industrias enteras. Esto tiene gran importancia porque es lo que va a modificar a nuestra organización. En la economía, bueno, vamos a ver que está la inflación, la recesión, el crecimiento del mercado que afecta la demanda y los costos, las tasas de intereses, toda la parte económica que van a afectar a nuestra organización. En la parte social y cultural tenemos a los cambios demográficos, a los valores emergentes y las tendencias de consumo. Esto, bueno, vamos a ver que también afecta a nuestra organización, toda la parte social y cultural del lugar donde tenemos esta organización. En la parte política y legal son las regulaciones y las políticas gubernamentales que establecen el marco de operación, toda la parte de las licitaciones y los permisos, los convenios que tiene nuestra organización. En la parte ambiental, bueno, tenemos la sostenibilidad, el cambio climático y la responsabilidad ecológica empresarial. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener aquí un ejemplo del impacto de las variables externas y lo podemos ver en la parte de la pandemia.
donde tenemos que hubo una adaptación forzada y donde varias empresas implementaron este moldeamiento, vaya, con las variables externas que se presentaron, que tenemos que las empresas implementaron el teletrabajo, la reconfiguración de cadenas de suministro y adoptaron modelos digitales de forma acelerada, y estos lograron sobrevivir e incluso crecer en medio de la crisis. Y bueno, hubo algunas empresas que no se pudieron adaptar a estos cambios y en promedio 1.6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas cerraron entre 2019 y 2021. La incapacidad de responder a las nuevas variables externas fue determinante en su desaparición. Entonces, bueno, vamos a ver que si nuestra empresa o nuestro desarrollo organizacional está bien planteado y estas variables externas están afectando, nuestra organización debe moldearse para que siga sobreviviendo y al contrario pueda crecer ante cualquier cambio. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver qué tenemos como resultado de este desarrollo organizacional sistémico, que son los productos, y esta es la parte del 4.6. Vamos a ver que los productos son las salidas del sistema organizacional, que es todo aquello que la organización entrega al entorno como resultado de su operación, que es lo que veíamos que es un sistema abierto. Y tenemos los productos como productos tangibles, productos intangibles. Y vamos a ver que son bienes físicos, los productos tangibles y servicios concretos que la organización ofrece al mercado. Y los productos intangibles con la reputación, el conocimiento, la cultura organizacional y la satisfacción al cliente. Y vamos a ver que va a existir una retroalimentación donde es la respuesta del entorno a los productos que a su vez informan y orientan futuras decisiones estratégicas. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los productos tenemos la parte de innovación, donde aquí como ejemplos tenemos el, el Tesla y la sostenibilidad, donde responde directamente a la demanda global de movilidad limpia y tecnología de punta, alineando producto con tendencias externas. Otro es la telemedicina digital, con esta creación de los startups, que son las empresas digitales, que ante la necesidad de acceso a la salud desarrollan plataformas digitales innovadoras de alto impacto social. La alineación estratégica. El desarrollo organizacional busca alinear constantemente la oferta de productos con las necesidades reales y tendencias emergentes del entorno. La siguiente, por favor. Y bueno, ya veíamos que el sistema es abierto y tenemos los insumos del entorno, el proceso interno, los productos y los resultados y la retroalimentación. Entonces, el sistema organizacional abierto es un ciclo dinámico. Los insumos del entorno se transforman en productos que generan retroalimentación, la cual a su vez reorienta y mejora los procesos internos de forma continua. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver que esta mejora continua, ya vemos que como punto número 1, la generación de productos, ya vemos que son tangibles o intangibles y que se presenta la retroalimentación. Tenemos que la organización entrega valor al entorno a través de sus bienes, servicios e intangibles. El número 2, la retroalimentación del entorno, el mercado y la sociedad van a responder y van a revelar la efectividad de las estrategias que se aplicaron. Y el número 3, la adaptación y la resiliencia. El desarrollo organizacional utiliza esta información para ajustar variables internas y fortalecer la organización de forma continua. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver que como conclusión de estos puntos, el enfoque sistémico es indispensable y comprende la organización como sistema abierto. Es crucial para la supervivencia y el éxito a largo plazo. Las variables externas son la clave estratégica, que estas permiten identificar y responder a las fuerzas del entorno. Determinan la capacidad de generar productos que son realmente o verdaderamente valiosos. Y vamos a ver que el desarrollo organizacional, que es la herramienta de adaptación. El desarrollo organizacional es el medio para navegar la complejidad y asegurar la adaptabilidad continua de la organización. Y eso, bueno, sería todo por parte de estos puntos de la unidad. Bueno, ahora vamos a tocar el punto de revitalización del sistema. La que sigue, por favor. Bueno, la revitalización del sistema hospitalario, bueno, se va a entender como ese proceso de desarrollo organizacional que va a buscar mantener, pues, a las instalaciones de salud que
adaptables, que sean adaptables, sean capaces de responder a los cambios del entorno. Entonces, pues se va a tratar de un esfuerzo que viene planeado y que va a involucrar tanto la dimensión humana como la estructural, con el fin de, pues, de mejorar la eficacia y la calidad del servicio. La que sigue. Vamos a ver que se va a enfocar en dos determinantes, que es el enfoque humano y el enfoque estructural. El humano, pues bueno, son las personas que vienen siendo el motor para el éxito organizacional, la importancia de la participación activa de los integrantes y el compromiso con los objetivos estratégicos. Y el enfoque estructural, que se centra en rediseñar procesos y actualizar las tecnologías para sostener así pues la competitividad. Propone revisar políticas internas y estructuras organizacionales para alinearlas con las demandas externas. La que sigue. Bueno, vamos a ver un modelo de revitalización hospitalaria, dentro del desarrollo organizacional. Pues vamos a empezar con lo que es el diagnóstico organizacional. Bueno, pues aquí buscamos evaluar la situación actual, ¿no? En este caso, pues del hospital, que entran los procesos clínicos, los administrativos, la infraestructura y la cultura organizacional. Aquí pues vamos a identificar áreas críticas, como cuáles, pues una urgencia que esté saturada, los tiempos de espera, que muchas veces pues son largos, ¿no? Y la satisfacción del paciente. El punto número dos, pues la planeación estratégica del cambio. Vamos a definir objetivos que estén claros, cómo mejorar la calidad del servicio, optimizar los recursos, fortalecer la atención en cuanto al paciente y establecer también indicadores, pues, de éxito, ¿no? El punto tres, la intervención, pues, organizacional. Aquí vamos a ver, pues, procesos clínicos, que va a ser esto de rediseñar protocolos de atención y, pues, y flujos de trabajo. Una gestión administrativa, pues igual digitalizar las historias clínicas, ver lo de las citas y en dado caso hasta la facturación. Y la cultura organizacional, pues vamos a fomentar pues los servicios para los valores del servicio, la empatía y el trabajo en equipo. Y la tecnología, como ya decíamos, pues la telemedicina, ¿no? Que ya se ahora ya se incorpora. Punto cuatro, la participación y capacitación, siempre pues involucrar obviamente al médico, las enfermeras, el personal también administrativo, para que surjan estos cambios. Capacitarnos pues en las nuevas tecnologías y si existen o no los protocolos, también pues promover el liderazgo para la transformación en cualquier área. El punto cinco, implementación gradual, bueno, aplicar los cambios en las fases para evitar también una sobrecarga, priorizar también áreas críticas y monitorizar pues, los resultados en cada etapa. El punto número 6, pues evaluación y retroalimentación. Medir los indicadores de desempeño. Ya vimos los tiempos de atención, la satisfacción del paciente y la eficacia administrativa. Los ajustes estratégicos también según los resultados y mantener un ciclo continuo de mejora. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles van a ser los retos en la revitalización hospitalaria? La resistencia al cambio. Aquí vamos a ver que los profesionales de la salud pues pueden mostrar lo que es una reticencia a nuevas tecnologías o protocolos. Las limitaciones presupuestales también. La modernización pues va a requerir siempre de inversión, infraestructura y capacitación. Una sobrecarga laboral. Los cambios que luego están mal gestionados, que también pueden aumentar el estrés del personal y el liderazgo insuficiente, que luego pues no está hacia alguna dirección clara y también los esfuerzos pues no son buenos y pues también tienden a fragmentarse. La que sigue, por favor. Bueno, esto en cuanto a la revitalización, pues en conclusión va a ser un proceso permanente, ¿no? Que viene ya de un cambio planeado que va a combinar la gestión humana con la tecnología para el diseño organizacional. Su finalidad es asegurar que los hospitales pues respondan con calidad, eficacia y calidez a las necesidades del paciente, manteniendo su vigencia en tornos pues cada vez que vienen siendo más complejos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces
lo que viene siendo, pues ahora sí que esta unidad del enfoque sistémico para la transformación organizacional, pues hay que entender que un sistema organizacional es un conjunto que va a estar interrelacionado de elementos que van a trabajar juntos para alcanzar un objetivo común, integrando recursos humanos, tecnológicos y pues materiales. En cuanto también que saber el enfoque sistémico en organizaciones, pues va a ser visualizar a una organización como un sistema compuesto, como ya vimos, elementos interdependientes y que se van a interactuar, ¿no? Para adaptarnos al entorno. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Pues a ver un todo, apreciar sus interacciones, la potencialidad del presente y bueno, descubrir igual, como decíamos, características, em, este, y que pues a la vez ubica el sistema en su entorno, aceptando esa complejidad y busca la autoorganización, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio, beneficios organizacionales? Pues adoptar este enfoque más que nada para lograr una mejora, la eficacia operativa al integrar los procesos y recursos. Esto pues va a facilitar la identificación de áreas que ya vimos, mejora, promover la innovación y bueno, lo que va a resultar en una mayor competitividad, ¿no? Tanto en el mercado, en este caso pues en el hospital es el paciente, ¿no? Lo que se busca. Y bueno, más que nada ese sería la unidad. Ok, perfecto. Bueno, aquí antes una recomendación para el equipo, si quieren para la siguiente exposición, traten de juntar las conclusiones al final de todo, porque de repente se pierden entre conclusión de un punto, ahí organícense a lo mejor alguien a la hora de dividir los temas, alguien que haga todas las conclusiones, inclusive hay luego grupos que lo que hacen es como un cuadro al final, así como te dice la última diapositiva que está súper bien, pero bueno, con un poquito más de imágenes o algo así para hacer como un cuadro, o inclusive hay otros equipos o grupos que hacen el mapa mental de la unidad y ya después se lo pasan a sus compañeros y ya tienen la tarea. Eso ya es decisión de cada equipo cómo lo vaya haciendo, pero bueno, sí les sugiero las conclusiones bien al final para que no estemos así como que conclusión varias veces. Y estuvo bien. Aquí algo importante que comentaban y a ver si le pueden volver a proyectar, porfa. Creo que eran el 4.5 o 4.6 para ver ahí en sus diapositivas. Pero algo, creo que desde Roberto, a ver si lo pueden proyectar, porfa. Desde donde tenían, ándale. Mm, sí, puede ser desde, ajá, a ver si lo puedes, la que sigue. La que sigue. Fuerzas restrictivas al cambio. Ay, mercado competitivo. Algo importante, y aquí pusieron el ejemplo del COVID, es que entiendo, o sea, ya vimos la teoría y todo eso, muy bien. Pero algo importante señalar es, recuerden que la experiencia laboral, o la experiencia en general, ¿no? Una persona, pues la experiencia laboral en la área en la que ustedes estén, no vale nada o no se puede aprovechar si no viene acompañada de una actualización. Entonces, si ustedes tienen 30 años de experiencia haciendo algo y son expertos, qué bueno, felicidades, pero necesitan actualizarse a los nuevos cambios y los nuevos retos. Como le dicen, si no, a veces no sirve de nada, porque pueden ser ustedes los mejores, pero son los mejores a lo mejor en lo que estaba de moda en los 90, en el 95, en el 98, y se hicieron expertos en esa práctica o en esa demanda y lo perfeccionaron durante los 2000, 2010, pero ahorita en el 2026 probablemente no es suficiente ser experto en algo que era básico hace 20 o 30 años. Hay que actualizarlo, hay que adaptarlo, hay que tener cambios y la resistencia al cambio es algo que van a encontrar muchas veces. Ahorita algunos están viviendo el cambio de algunas enfermeras que fueron enfermeras empezaron a trabajar cuando tenían 15 años, 16, ni siquiera estaba la profesionalización de la enfermería. Todavía yo me llegué a encontrar enfermeras donde llegaban con el doctor y decían, le ayudo, y de ahí empezaron a tener el rango y ya después se fueron profesionalizando. Muchas de esas cuestiones ahora, y lo han visto quien aquí son enfermeras,
pues ha ido evolucionando con la misma profesionalización de la enfermería, el que ya hay diagnósticos de enfermería, el que ya hay esto otro, todo eso que va cambiando. A veces pareciera, en mi opinión, estar un poquito perdida la profesión en esa cuestión, pero bueno, es parte de crecer y es parte de ajustar. Lo mismo pasa en medicina y lo mismo pasa en administración. Los conceptos, aunque aquí tenemos a Chavenato y a todos estos, también siguen siendo conceptos de hace muchos años. Entonces sí, o sea, es la base. Sí, está bien, pero acuérdense, siempre hay que irlo adaptando y adaptar la administración a la medicina y a la medicina de primer nivel, que es básicamente lo que es la maestría, pues es lo que es el reto que ustedes tienen para saberlo hacer, ¿no? Adaptar todas estas teorías, todos estos conceptos que ustedes están viendo, adaptar lo que ya vieron en sus carreras y adaptar a lo nuevo, a lo que está sucediendo hoy en día. Y otra cosa muy importante que les quería mencionar, nosotros muchas personas, o muchos de nosotros, y también como personas, como médicos y como directivos, mencionamos que muchas veces se hacen las gestiones para dentro de 4 o 5 años, y cada vez que hay un nuevo gestor, un nuevo director, un nuevo presidente, vienen y arrancan todo desde cero y comentamos que pues no se quedan con lo que sí funcionó, quieren hacer todo nuevo para que ellos dejar como un legado y creen que su legado es cambiar a veces lo que funciona y lo que no funciona y hacer todo nuevo y no se hace. En muchos países, y yo creo que lo han escuchado como a lo mejor en China, que tiene por ahí un modelo como medio comunista hacia el socialismo, todo eso. Por ejemplo, aquí en México comentan muchas veces que se les tiene miedo al socialismo. Es que ya somos como Venezuela, es que ya hacemos lo otro y nos quieren quitar lo que tenemos. A veces se adaptan modelos o se adaptan gestiones, pero no se adapta a lo bueno. A lo mejor esto de dar ayudas a personas que no le retribuyen a los impuestos, pues no es lo ideal. No estoy en contra de las ayudas y tampoco estoy en contra del trabajo honesto, pero a lo mejor la gente que siente que ustedes que trabajan y les descuentan un ISR y parte de ese dinero se va a darles ayudas a personas que no pagan impuestos, pues es donde a lo mejor el sistema está un poquito mal. Y eso pasa también acá en el momento de una dirección hospitalaria. Vienen cosas que a lo mejor que quieren hacer el bien sanando las necesidades inmediatas o le quieren dar al paciente lo que quiere más no lo que necesita y eso es algo que no deben de tener punto de vista. El paciente quiere su medicamento para la diabetes, pero a lo mejor también necesitamos cuidarle el riñón y necesitamos evitar una amputación, necesitamos evitar una insuficiencia renal, necesitamos evitar una cirugía porque tenemos los quirófanos colapsados, porque tenemos las especialidades colapsadas, necesitamos evitar que llegue al especialista. Desde ahí, ¿no? En la manera de la prevención necesitamos evitarlo, pero eso no es lo que quiere el paciente. El paciente quiere que el cardiólogo lo revise. Aunque esté bien de la presión, él quiere que el cardiólogo se lo diga, no quiere que se lo diga el médico general. El paciente quiere ir con el endocrino, aunque esté bien. Y los pacientes que sí están mal y que lo necesitan, no quieren ir porque de algo se han de morir. Entonces, lograr ese equilibrio en las estrategias es lo que un poco el reto que ustedes van a tener y viéndolo en el sector público y en el sector privado como un mercado competitivo, porque ahí sí se van a encontrar a la gente que va a buscar que ustedes le den lo que necesitan, ¿no? Entonces, a veces ahí mezclar público y privado se tiene que actuar un poquito diferente. Pero tienen que ir sus decisiones encaminadas a eso. ¿Qué es lo que necesitan los pacientes? Críticas van a tener muchas veces. O sea, pregúntale a un paciente, el IMSS no sirve, son unos no sé qué, el ISSSTE no sirve, todos somos malos, todos somos los peores. Entonces, bueno, pero se necesita dar y enfocar los programas hacia las necesidades, más no hacia los gustos. Y muchas veces ese es el problema. Llega uno a la dirección y también a los mismos trabajadores les quieren dar el gusto. ¿Qué es lo que quieres, doctor? ¿Con qué puedes trabajar mejor? Más no qué es lo que necesitas. Si tú le das lo que necesita, aunque no esté a gusto, después ya tiene él que ver, ¿no? O sea, o tienes que capacitarlo, tienes que hacer, lo tienes que tratar de sacar y de optimizar, y es parte de muchas veces, y les decía como personas y como directivos que nada más gestionan a 4 o 6 años, vemos, y eso es algo muy difícil de cambiarse el chip aquí, personas jóvenes y personas de mayor edad, vemos como el final de nuestra vida, como si fuera el final de las cosas y de los proyectos. Y por eso hacen planeaciones cortas, porque pienso que como yo ya me voy, yo a lo mejor en 30 años o en 40 años yo ya no voy a vivir,
pues yo necesito hacer algo y necesito brillar y necesito tener contenta a la gente y dejar mi marca, mi legado o lo que sea, o necesito cuidar a la gente dentro de 5 o 10 años, porque pues dentro de 20 quién sabe qué va a pasar, ¿no? A lo mejor ya estoy jubilado, o quienes tienen mayor edad van a decir, no, pues a lo mejor yo ni vivo. Y ese es el gran problema. Vemos el final de nuestra vida como si fuera el final de las cosas y por eso se hacen planeaciones a muy corto plazo. En China hacen planeaciones a 50 años, planes quinquenales. Entonces, no me importa que yo ya no vaya a estar vivo. No me importa que a lo mejor mis hijos ya no vayan a estar vivos. Estoy haciendo una planeación para que a lo mejor mis nietos lleguen a estar muy bien esto. Y los partidos políticos, que también es otra cuestión ahí, que no hay tantos partidos políticos, nada más hay uno muy grande, pues los partidos políticos ahí mantienen esa idea, no vienen y la cambian. No, es que yo creo que estuvo mal. No importa quién está en el poder, se mantienen esos planes porque fueron planes bien estructurados por mucha gente que ni siquiera fueron políticos, son profesionistas y que hacen todas unas sesiones bien hechas todo para hacer esos planes a muy largo plazo, porque la vida no se acaba cuando nosotros nos morimos, ni se acaba cuando se muere el paciente. Estos planes, para que sean exitosos, tenemos que ver durante 3, 4, 5, 6 gestiones más allá. Y muchas veces llegamos ahí a solucionar el problema de ahorita. Sí, hay problemas que tenemos que resolver hoy, pero tenemos que empezar a pensar en cómo va a estar la población en 20, 30 años o más, qué necesidades y qué demandas van a tener y cómo, qué es lo que voy a hacer desde ahorita para ir previendo los problemas que se van a presentar. Porque si soluciono lo de ahorita, en 20 años van a tener otros problemas que se pueden haber evitado con decisiones desde hoy. Y si no soluciono y no preveo, en 40 años van a tener problemas que se pudieron haber empezado. Proyectos pequeños a lo mejor desde hoy. Entonces, eso se los digo como administrativos, quien llega a hacer algún cargo político o hasta en su vida. El mundo no se acaba cuando ustedes se mueren. Se queda mucha gente y el legado muchas veces depende de eso, de qué va a funcionar. Ustedes no lo van a poder ver, pues no, ni modo. Eso es un legado. Un legado no es cambiar ahorita y tener felices a unos cuantos pacientes o tener felices a unos cuantos doctores que trabajan para mí. Un legado es cuando ahorita ustedes dicen, ah, no manches, es que Madame Curie o es que no sé quién, gente que ni siquiera les pasó por la mente y que ellos no saben que ustedes iban a existir ni nada, pero quisieran cosas para saber que muchos años después. Entonces, la administración de hospitales, la administración de muchas cosas a veces también tienen que ver eso. No se acaba nada más en mi periodo, no se acaba cuando yo me muero. Esto va a seguir. Entonces, no tenemos que ponerle curitas a una apendicitis. Tenemos que hacer las cosas bien para que el sistema siga funcionando y adaptarnos. Y que el sistema se vaya adaptando con los cambios, pero a la vez me estoy preparando para lo que sé que me va a presentar en muchos, muchos años más. Entonces, eso es algo que quería dejar así como claro porque difícilmente tenemos esa visión. O muchas veces la visión es, "Ay, pues ya yo no voy a estar, que se haga bolas el otro". Entonces, así como ya no voy a estar, también lo piensan el que ya no va a estar en su gestión o el que ya se fue a jubilar el otro año. Pues ya es problema del otro y pues no, eso no es un legado, eso es pues hacer las cosas y ya, pero ahí tienen que ver la diferencia, ¿no? Entre quién puede ser, entre que a lo mejor después lo citen en un libro que Chavenato, yo creo que nunca se imaginó que unos doctores iban a estar leyendo y adaptando su información aquí. Igual ustedes, que al rato quién sabe quién los vaya a citar, que quién sabe quién vaya a dar su ejemplo de su estructura, de su programa, de su plan de mejora, de sus estrategias, quién sabe, ustedes no saben quién lo va a hacer. Pero el día que alguien lo haga, eso va a ser lo bueno. Y luego, más adelante, por favor, por ahí hay unas diapositivas la falta de recursos que ahí menciona y el legado, pues estos problemas sí son un poquito más de solucionar en el momento. Este, aquí, no más adelantito, las fuerzas. Aquí, no, adelante, adelante. Sí, aquí. Muy bien, ajá, en esta. Y bueno, todas estas variables externas aquí también que mencionan. Ejemplo, cuando ustedes vayan a estar ahí en una dirección, y era lo que les comentaba hace ratito, hagan tecnología bien que vaya a funcionar
por mucho tiempo, que tenga una capacidad muchísimo mayor a lo que necesitan a lo mejor ahorita, para que después no sea un problema que en 3 años o que en 5 años se tenga que volver a echar para abajo y volver a cambiar. Si ustedes gestionan un recurso tecnológico bien hecho, que les dure 20 o 30 años, probablemente entonces sea un problema que ya te estás quitando y que puedas enfocarte por otras cosas y cuando lleguen diferentes gestiones o diferentes direcciones, no sea que tener un presupuesto siempre para lo mismo. A veces es difícil lograrlo. O sea, yo sé que lo que menciono, pues a veces está complicado, pero siempre hay que tener esa visión tecnológica. No me sirve de nada comprarme una tele chafita que se me descomponga en 6 meses. Me sirve más comprarme una tele de calidad que me dure muchos años y no estarme preocupando cada mes por pagar la mensualidad de una televisión, ¿no? Porque se echó a perder y otra, o un celular o lo que sea, ¿no? Este, y tener en cuenta también estos costos, esta cuestión de inflación y de a veces, y esto se los digo a ustedes en sus finanzas personales, no sé de aquí quién invierta dinero, quién tenga la capacidad económica hasta para invertir y tener su lanita ahí guardada, pero estos riesgos y estas recesiones y estas demandas, pues siempre es importante medir muy bien los riesgos. Ya veo en economía de la salud, ya veo en lo que es un portafolio de inversión y todo eso muchas veces algunas empresas o algunos hospitales inclusive lo hacen, tienen capacidad capital, este, para poder hacer. Entonces, también eso es importante que sepan en qué van a arriesgar, todo lo que es de alto, mediano y bajo riesgo, saber cómo van a dividir todas esas inversiones para poder tener ustedes una utilidad alta y que la utilidad les dé más allá de la inflación. No me sirve nada tener una inversión que me dé el 3% cuando la inflación se fue al 5%, ¿no? Entonces, necesitan ver eso. Bajo riesgo les va a dar mucho menor inflación, perdón, les va a dar menor interés, pero que les cubra conforme a la inflación. Y si ustedes van por algo de alto riesgo que les dé el 10, 15%, que ya es muchísimo, muchas veces es mentira, va a tener algún riesgo siempre, ¿no? Como ahorita el dólar, que está fluctuando mucho. Hacer una inversión en dólares, pues no es algo de lo mejor que puedan hacer, ¿no? Porque es algo intangible. El dólar fluctúa. Si ustedes hacen una inversión a lo mejor en oro, es algo que el oro difícilmente va a bajar su valor y es algo tangible. Tengo una crisis económica como el COVID, todo el mundo vende sus dólares y se baja, pero tengo oro y probablemente va a ser diferente, como lo que hizo China con una deuda con Estados Unidos, miles y miles de millones de dólares que tenían en deuda con Estados Unidos, agarraron y lo vendieron y lo cambiaron por oro, porque dijeron, yo no sé ahorita cuando de la guerra qué es lo que va a pasar. Entonces, en esas inversiones, que a veces hay quien les pueda tocar algún puesto así directivo, donde tenga que hacer inversiones, también fíjense muy bien toda esa cuestión, ¿no? La cuestión social y cultural, en dónde están parados. Muchas veces en algunas empresas transnacionales, no sé quién trabaja aquí en algún privado, pero algunas empresas transnacionales tienen de CEO o de directivos agentes de otros países, que a veces, muchas veces, tienen ideas muy buenas y levantan y está súper bien, y a veces todo lo contrario porque vienen de otros sistemas. Entonces, adaptarse también a la cultura puede ser así a gran escala o si lo ven a poquita escala. No es lo mismo la dirección de un hospital o de un centro de salud que está en Chiapas y las necesidades que se tienen a estar en el 20 de noviembre, ¿no? Estar en medio de la ciudad y todo eso. Y a veces los modelos y los manuales que comentaba al principio, David, también marcan que el caminito es igual y a veces el caminito no es igual. Tienen que adaptarlo, ¿no? A toda esta cuestión social y cultural dentro de un marco legal, ¿no? No pueden empezar a hacer cosas ilegales, ¿no? Pero tienen que adaptarse y que eso es lo que vamos acá, políticos legales y la ambiental es la sostenibilidad, cambio climático, responsabilidad ecológica, ambiental. Hay una serie, que se las voy a recomendar, que está en Disney. Ah, déjenme ver cómo se llama, que la acabo de ver, pero no está nueva, ya tiene unos 3 4 añitos. Déjenme ver cómo se llama. Porque si no se me va a olvidar. Ah, y es una chava que pone un laboratorio. Aquí está. Drop, drop out. Ay, está mi cámara, no me veo. Ay, no se ve.
porque tengo mi... Ah, ahí se ve. Ah, Sí, va. ¿Sí? Drop out. No sé si alguien la ha visto. no. Ah, lo más fácil. Tenemos ¿cómo se llama? WhatsApp, se los voy a mandar. Ahí pueden ahí rescatar algunas cuestiones. Ay, ¿cómo se llama el grupo? ¿Se acuerdan? Tengo tantos grupos que no le voy a mandar uno equivocado. ¿Se llamará organización? Este, Drop No. out. Se llama drop out. Ajá. Ajá, aquí está, Organización de Hospitales, ya se los mandé al grupo, creo, la imagen. Pues una Estoy, chava que pone un laboratorio, ¿no? Y pues estudia en Harvard y bla, 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 y ahí toda la cuestión de administración empieza, la primicia es con una sola gota de sangre, tengo que hacer los estudios de laboratorio a los pacientes porque se da cuenta que sufren mucho y bla, bla, bla. Pues ya ahí se desencadena una cuestión que hace prácticas completamente fuera de lo legal, manipulando toda la cuestión política, una empresa socialmente responsable aparentemente, y bueno, no es muy larga, tiene 8 capítulos, y entonces es un caso real. Actualmente ya, pues ya la cuestión legal ya en Estados Unidos hizo lo que tenían que hacer con todo eso. Entonces también es muy importante, ¿no? A veces la innovación y la tecnología, pues sí les puede traer grandes recompensas económicas y lo saben aplicar a cierto estado, a cierta cuestión cultural, pero nunca, tienen que tener mucho cuidado con todo esto de la cuestión política y legal. La que sigue, por favor, y que son varias variables, ¿eh? Y que a veces aplican o no aplican. Por ahí la que sigue, de favor. El impacto de la pandemia. ¿Todos aquí se vacunaron contra COVID o hay alguna persona que diga yo no me vacuné? ¿No? ¿Todos se vacunaron? sí, al principio. Sí. Retroalimentaciones. Aquí era lo que les decía, productos tangibles e intangibles. La telemedicina, que, híjole. Aquí también hay que tener mucho cuidado. En la cuestión pública es una herramienta que ayuda bastante pues, a los pacientes que están lejos y a poder tener algo. En la cuestión privada ayuda a generar ingresos, pero también ayuda mucho a que se vuelan susceptibles a una demanda, ¿no? Entonces tengan por ahí cuidado en esas cuestiones, ser muy claros con los pacientes que les están dando asesoría vía remota y la que sigue, por favor. Aquí, esto era lo que mencionábamos al inicio. Siempre tiene que haber un impulso de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera para que el sistema pueda ser bueno. Porque si nada más nos quedamos en la cuestión interna, nos perdemos como las instituciones públicas IMSS o ISSSTE que tienen sus sistemas y cómo funcionan por dentro, pero no se están dando cuenta o no se están adaptando de toda la demanda y la necesidad externa, todo lo que tenemos por fuera y al revés, ¿no? En la cuestión privada, si ustedes quien aquí trabaja en una Star Médica, en un Médica Sur, alguno de estos Alinde, muchas veces están adaptadas a la atención a cuestiones y problemas de fuera, pero pues a veces la cuestión interna, ustedes saben que a veces los trabajadores son mal pagados, los trabajadores son perseguidos, una aguja que se perdió es una aguja que te descuentan, entonces es difícil lograr ese equilibrio. Al final es alguien, son inversores, que es un negocio y lo que quieren es maximizar la utilidad. Pues si no pueden andar permitiendo que si aquí todos desperdiciamos agujas, al final del día, ¿cuánto es? Al final del mes, ¿cuánto es? Y eso disminuye la utilidad. Y es lo difícil de a veces ver la salud como un negocio, pero pues lo es. Entonces, pues hay que tener ahí siempre abierta esta cuestión sea en el área en el que ustedes vayan a desenvolverse, porque yo sé que no todos aquí lo van a hacer en el sector público, ¿no? Lo van a hacer en el sector privado. Entonces, cuando los pacientes se convierten en clientes, hay que adaptar mucho de toda esta teoría que están viendo. Hay que adaptarla para que pueda hacerles rentables.
en márgenes de utilidad y puede hacerles ético en márgenes de medicina y legal. ¿Sale? La que sigue, por favor. Sí, los ciclos de mejora continua, pues creo que ustedes ya lo han visto bastante, llegó ya están en noveno, ya es algo que deben saber y dominar, seguramente ya han hecho bastantes. La que sigue, de favor, que vámonos hasta la del final, en donde tenían ahí Un como un resumen. resumencito. Sí. Eh, mm, Ahí. Aquí está, perfecto. Entonces, está bien, aquí le digo nada más, esto muy bien ponerle las imágenes, pero este... Es muy importante no perder esa conexión para que el sistema, como dice aquí, pues no se cierre, ¿no? En un sistema abierto, favorecer las cuestiones para que estén así. Siempre tener abierta, si ustedes ya están en un nivel directivo, pues la capacidad de diálogo con las personas, con la base trabajadora, operativa, para poder ver las necesidades. Este, Esto de diagnóstico del sistema, también es importante hacer estos diagnósticos para poder hacer una evaluación y todos esos cambios. Y también es importante que lo que vimos en la unidad pasada de la estructura, ¿no? A veces, si al diagnosticar el sistema se está dando cuenta que la falla está en la estructura, pues modificar esa estructura, ¿no? Al principio mencionaban de este autor que decía que nunca, 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 nunca rendirse. Está bien, pero también no confundirlo con necedad. Si ve que a veces las cosas no van, también es sabio de decir, a ver, no, no, logren ese equilibrio entre no rendirse con no ser necios. Las fuerzas impulsoras y restrictivas, aquí es importante, yo espero que no, cuando alguien tenga un negocio propio, que tenga su consultorio y todo eso, alguna fuerza restrictiva casi siempre es la corrupción y a veces la corrupción viene desde entidades de gobierno que, que aunque tú tengas todo en regla, tu, tu RPBI y todo eso, pues van a que les des algo, ¿no? No muy caros. Entonces, es triste, pero a veces es real porque si no buscan la manera es que ahora te falta esto, es que te falta tu cartilla de vacunación y pues te voy a cerrar, ¿no? Y así lo que sea, te buscan y a veces por el otro lado son fuerzas, restrictivas, criminales, ¿no? De la gente que va y les pide pago de piso, ¿no? Como les llaman. Es muy importante que aprendan a identificar este tipo de factores desde el momento en el que ustedes van a poner un negocio. Desde el momento en el que ustedes van a establecerse en algún lugar. Es triste, pero estamos en Latinoamérica y tienen que darse cuenta si, aunque el terreno esté bien, y eso no lo dicen los libros, aunque ya tengan todo su planeación y todo, si están en una zona dominada por narcotráfico o por algo así, es triste, pero es parte de su diagnóstico. Y es algo que tienen que evaluar y a veces pues saber si les conviene o no les conviene estar ahí. Y en cuanto a las impulsoras, a veces lo contrario, ¿no? Si es una zona donde requiere bastante ayuda, pues aquí podemos mejorar las cuestiones, ¿no? De la población, de todo esto. Ahora es importante también que en sus planes de mejora lo adapten a esa población que tienen cercana, ¿no? Los productos y la rehabilitación del sistema, pues ya lo platicamos. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que puedan haber visto, adaptado en su trabajo, alguna deficiencia que noten, algo ay, estoy muy arriba, algo que quieran abordar o alguien de las personas que casi no ha comentado en las clases anteriores? ¿No? ¿Nadie nada? Yo, maestra Liliana, A ver, Liliana, ¿dónde estás que no te veo? aquí. Ya te vi. Ok. Adelante, Liliana.
Sí, bueno, me llama un poquito la atención. Yo sé que esto de estar a la vanguardia y estarnos actualizando, pues es parte de nuestro quehacer, ¿no? El área de medicina, el área médica nunca termina de conocer, ¿no? Ni tampoco de conocernos. Entonces, esta parte que usted menciona del área de enfermería, que como que no entendemos como el porqué de los diagnósticos de enfermería, pues es que ya enfermería ya no es una simple método, ¿no? Ya es una ciencia, así como la medicina. Entonces, pues nosotros, las enfermeras, nos basamos en la ciencia del cuidado, que ya no es lo empírico, ya es, los diagnósticos surgieron ya hace más de 17 años precisamente para empezar a valorar, ¿no? A gran escala a, a los pacientes, ¿no? Los padecimientos, porque pues no todos son iguales, ¿no? Y como seres, pues tenemos diferentes dolencias. Entonces es por eso que, nada más como nota aclaratoria, es que se hacen, ¿no? Todas esas teóricas que vinieron del cuidado, lo que nos hace nosotras ser como profesionales de enfermería. Y todas esas teóricas bajan a estructurar poco a poco, ¿no? Lo que nosotros hacemos, Virginia Harrison, Dorothea Oren, así como usted menciona a los teóricos de la organización, ¿no? También hay pues las teorías de medicina. Eso es un poquito como para aterrizar, porque luego los médicos me dicen, pues, ¿qué hacen? Pues nuestros diagnósticos. ¿Y eso para qué les sirve? Pues para fundamentar mi quehacer, ¿no? Porque en el momento dado que yo llego a tener una demanda, pues usted me va a decir, yo le dije que lo colocara, ¿no? Yo le dije que así lo pusiera porque es mi prescripción. Sí, doctor, pero el paciente tiene otras cosas, ¿no? Como también usted lo mencionaba. Para nosotros, por eso es fundamental los diagnósticos de enfermería. Probablemente administrativamente sea más carga, sí, sí lo es, pero pues por eso cotidianamente nos estamos actualizando para que esto no se haga de una manera abrumadora, ¿no? Nada más. Maestro. Claro, Liliana, gracias. Sí, no, a lo mejor se confundió un poquito el comentario, no, no es que no lo sepa, digo, yo soy enfermero, tengo la licenciatura y estuve justo en la transición y sí, todo esto, Victoria Henderson, es parte de lo que yo decía. Son teóricas y todas, Mallory Gordon y las que me digas de los cuidados, los patrones, necesidades, son ideas también de hace muchísimos años que se tienen que ir adaptando. Yo estando en el comité de lo que antes eran los PAES, proceso de atención de enfermería, luego clases y bueno, que se ha ido modificando. Yo no es que esté en contra, o sea, está bien porque se ha ido, y era lo que comentaba, se ha ido profesionalizando la profesión, bueno, se ha ido profesionalizando la carrera, y sí, claramente el arte del cuidado es lo que enfoca a la enfermería, pero dentro de toda esta profesionalización, creo, y yo estando envuelto en las dos áreas desde hace muchos años, creo que la enfermería tiene que dar el paso en algún momento a los diagnósticos relacionados. No, no están mal las intervenciones, ni las actividades, ni estandarizar el cuidado, sino creo yo que la cuestión única de los diagnósticos deberían enfocarse a a los diagnósticos médicos, así como, y no tanto por decir hacia los médicos, no por honrar la carrera de medicina, sino por honrar toda el área de la salud porque los odontólogos se basan en diagnósticos que también existen, que son médicos o que son del CIE-10 y todo esto, o los psicólogos en el DSM-5 ya. A lo que voy es que hablan un lenguaje universal. El psicólogo, el odontólogo, el nutriólogo, el optometrista se basan en enfermedades que ya existen delimitadas. Y enfermería una enfermedad la vuelve a retraducir, a reescribir, la vuelve a catalogar y creo que yo ese es un trabajo administrativo en un proceso que deberían o podrían ahorrarse y que muy probablemente con todos los cambios de la profesionalización tiene que llegar ese momento para poder impactar más. Si una persona con la necesidad de, no sé, riesgo de caídas relacionado con tal, simplemente relacionamos una persona que con un diagnóstico de a lo mejor hemiplegia
y no tan, y ahí adaptar el riesgo de la caída, creo yo que sería un idioma más universal para que enfermería tuviera impacto con todas las demás profesiones. Así como los odontólogos ponen un diagnóstico, los nutriólogos se enfocan en un diagnóstico, los psicólogos se enfocan en un diagnóstico, el optometrista, y tiene una validez generalizada en donde quien lo lea prácticamente rápido lo entiende. Desgraciadamente, enfermería aún no ha podido llegar a tener ese impacto porque cuando ponen a lo mejor un diagnóstico de enfermería, lo categorizan nada más para que los enfermeros, desgraciadamente, lo entiendan, porque no le vamos a enseñar a un odontólogo ni a un nutriólogo a interpretar los diagnósticos de enfermería. Pareciera que es un idioma que nada más está hablando entre enfermeros. Y eso creo que, porque si tú legalmente te puedes respaldar, pero si tú le dices tú llegas con tus diagnósticos de enfermería y se los presentas a otra profesión, va a generar un problema, a un conflicto de comunicación, si los basamos. Entonces, era lo que yo me refería. Creo yo que, y va a pasar con los años, se va a enfocar al diagnóstico de una enfermedad general y sí, el cuidado. Y sí, se va a enfocar a todos, pero creo que yo que falta esa transición para que pueda ser un poco más global y más general y eso pueda reconocer más, porque se dan cuenta cuando hacen los planes de enfermería, si alguien más lo agarra, va a ser muy difícil de interpretar. Pero si alguien agarra una historia clínica de psicología, probablemente alguien más de la salud lo entienda. Si alguien agarra una historia clínica de odontología, probablemente alguien más lo comprenda. Si alguien agarra una historia clínica de nutrición, probablemente todos los demás lo entiendan. Pero cuando alguien agarra un plan de cuidados de enfermería, es bien difícil que las demás personas del área de la salud lo aterricen. Y ese era mi comentario. No No, estoy perdón diciendo que ahí que... que lo interrumpa. Esa es la parte en la que nosotros, y es la parte en la que nos da minusvalía, ¿no? A nosotros como enfermera y sí nos coloca en un lugar muy aparte, ¿no? Del área de psicología, de nutrición. Bueno, en personal, ¿no? Con todo respeto, no me gusta este enfoque que le está dando, puesto que sí es bien cierto, somos profesionales de la salud y nuestros diagnósticos están fundamentados ilegalmente, porque pues no creo que nadie se atreva a decir porque lo escribió, ¿no? Estos están sustentados y están sustentados también con las normas 019, ¿no? No, En la pero que no dije que no nosotros que estuvieran sustentados. nos damos cuenta de, y la gente que se atreve a leer el expediente clínico, el expediente de hospitalización, pues se da cuenta, ¿no? En lo personal, en mi piso, mis doctores sí se dan el tiempito de decir, ¿no? O sea, jefe, si ustedes pusieron en el cuidado esto y esto y esto, ¿por qué no está fundamentado en lo que ustedes hicieron, ¿no? O sea, es un arma de dos filos utilizar un diagnóstico de enfermería, al igual que un diagnóstico médico, porque el diagnóstico médico yo es algo que peleo con mis médicos. Doctor, lleva 5 días con el mismo diagnóstico su niño, no ha avanzado, ¿no? No ha mejorado, no, usted no le ha dado como, ay, sí, sí, tiene cierto, tienes razón, le digo, bueno, porque este diagnóstico yo no lo puedo poner tantos días, porque la patología del niño ya cambió en estos momentos de la hospitalización, ¿no? Entonces, bueno, yo sé, como nos explicaba en el trimestre pasado, nos vamos a lo que dice el compendio de enfermedades, ¿no? Pero eso también tiene una evolución y nuestro diagnóstico de enfermería capta la evolución del paciente. Entonces, bueno, yo ahí sí difiero un poquito, pero bueno, para no atrasar la clase, nada más ese era mi comentario. Sí, no, es que mira, creo que no me estoy explicando en la cuestión de lo que estoy diciendo. Yo no dije que no tuviera un fundamento legal. Entonces, lo que estoy diciendo es que se necesita poder hacer más universal. Y no dije que la enfermería no tuviera un lugar. Y tampoco tiene que tener un lugar aparte. Todas las carreras tienen el mismo lugar y tienen la misma importancia. Y darle a enfermería un lugar superior o inferior por lo de los diagnósticos no es algo correcto. Ni es arriba, ni es abajo. Y sí, el diagnóstico médico sí puede durar 5 días, si no evoluciona. Sí puede durar 15 días. El diagnóstico médico puede no desaparecer. Entonces, no confundamos lo que creemos con lo que es. Entonces, a lo que yo voy y quiero volver a ser enfático es, no dije
que estuviera mal, ni dije que no importara. Dije que como apenas se está profesionalizando y se está adaptando, como lo que estamos viendo ahorita, justo este es un gran ejemplo. Necesitamos tener un sistema abierto de entrada de ideas y de salida de ideas. Si nos cerramos hacia la opinión o hacia la visión de los demás, porque solamente somos una profesión, y te lo repito, yo soy enfermero, si nos cerramos ante eso, no vamos a poder avanzar ni darle la jerarquía que queremos, porque desgraciadamente en muchos lugares enfermería no tiene la jerarquía que debería de tener, debe de tenerla. Entonces, conforme avance la profesionalización, y es lo que yo repito, probablemente se pueda adaptar de una mejor manera porque está evolucionando y porque lleva pocos años la profesión y porque no se va a quedar así, porque tiene que seguir mejorando. Entonces, probablemente se va a adaptar de una manera al de los diagnósticos, como todas las demás profesiones, para que pueda ser más universal, para que pueda poderse manejar mejor en pro de la comunicación entre las profesiones. Ni dije que estuviera mal, ni dije que no importara, ni nada de eso, ¿no? Yo creo que tiene que seguir mejorando. ¿Por qué? Porque precisamente da pauta a esto, da pauta a malas interpretaciones o algo, pero pues es todo un tema, ¿no? Todo esto es toda una visión, y qué bueno que se presta debate, porque pues eso nos va a dar para poder tener elementos más adelante y poder saber, ¿no? En qué cuestiones puede uno mejorar. Por ejemplo, el día que tú, Liliana, estés en un cargo mayor y cuando tengas mayor experiencia, a lo mejor vas a poder mejorar todavía más esas cuestiones que ya existen, o vas a poder participar en esas cuestiones para que sean aún mejor, a lo mejor más entendibles para los médicos que a lo mejor todavía no lo entienden demasiado o no lo tienen igual. ¿Sale? ¿Alguien más tiene algún otro comentario o sobre lo mismo? A lo mejor alguien tiene una idea diferente. No sé quién más de aquí sea enfermera. Creo que había un par de enfermeras, Carla, ¿no? Creo. O algún médico que a lo mejor esté relacionado con el tema. Es que, ay, no tengo aquí una nota. Yo, bueno, no A ver. específicamente con lo que comentaba Liliana, es más bien enfocado a, yo considero que estos últimos trimestres de la maestría nos están llevando a aterrizar como el andamiaje previo, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, ya nos habíamos ido aproximando, ya habíamos visto parte de lo que es el desarrollo organizacional y aún así sigue teniendo retos. Sabemos que es una herramienta que nos permite una planeación estratégica y que una de sus grandes bondades es que cada vez que tú encuentras un error en este proceso, al ser un sistema como tal abierto, tienes que tener muy bien identificados entradas, el proceso, las salidas, pero entender eso como esa oportunidad de detectar siempre una área de mejora y entonces se van generando nuevos proyectos y viene ese ciclo de irte reevaluando y de poder ir modificando. Es un reto y a lo largo de la clase yo creo que mencionó algo que es bien importante, el dividirlo para las instituciones públicas y para las instituciones privadas. La mayoría de nosotros nos enfocamos a instituciones públicas, algunos tenemos la oportunidad de trabajar en privadas, pero a mí de forma personal yo creo que este es el mayor reto del desarrollo organizacional como tal. Está hecho para que tú detectes áreas de mejora, para que brindes un mejor servicio, sea de tipo hospitalario o por la generación de un producto, pero cuando tú lo ves de la parte privada, de forma personal creo que es más sencillo el que tú alcances tus objetivos, porque uno de esos objetivos pues finalmente está en la generación de ganancias. Y para la parte pública, a mí esa es la parte que me preocupa porque sabemos que como tal es una herramienta de innovación que te permite ir recreándote, ir reinventándote e incluso llegar a una reingeniería organizacional. Sin embargo, eso es lo que sale de la estructura real en la política nacional, porque todas estas metas que nosotros establecemos
vienen y parten de un Plan Nacional de Desarrollo, vienen y parten de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en México y eso te genera un pensamiento. Ya Robert explicó en su parte que dices, va a haber fuerzas que lo van a impulsar y va a haber fuerzas que se van a resistir y obviamente el que esto gane, pues son todas las fuerzas que pueden impulsar, porque el objetivo es que pues tú puedas acercar, ¿no? Y por ejemplo, si yo me voy al Plan Nacional de Desarrollo, pues que el acceso al sistema de salud sea igualitario, sea equitativo, sea para todos. Y entonces es en donde creo que es el reto, al menos personal como médico, el decir, sí, mi área de expertise es la parte clínica, pues habrá quien sea la parte quirúrgica, habrá quien esté en el primer nivel o en el tercer nivel, pero como médicos es nuestro punto extra. Ahora tenemos que involucrar esto de la administración y te genera esa duda. Dices, esto está hecho para que las cosas sean más sencillas, para que detectes en qué puedes mejorar, pero aunque suenan bien en la teoría, no se hacen así en la práctica, no para la parte pública, porque lo que más reina es la resistencia. Y la resistencia muchas veces está dada porque no tenemos todas las condiciones, entonces vienen las limitaciones. En papel suena bien bonito. Ahorita voy a poner un ejemplo muy burdo, pero todos los que estamos aquí sabemos que ahora todas las licitaciones son por consolidadas, todos se quieren, hablaron de una megafarmacia espectacular, pero fallaron a las bases de la planeación y el resultado es, tenemos un desabasto descomunal. Tremendo. Ejemplo dos, dices, yo estoy en ambos sistemas, un IMSS, una Secretaría de Salud, y puedo decir, previo a esto, la licitación de uniformes, de verdad, yo decía a las compañeras de enfermería justo y la parte administrativa, me decía, ay, doctora, ya me voy a ir a formar por mis zapatitos, porque mis zapatitos son flexi, y todos los que trabajamos en el IMSS, yo puedo decir, en la vida he recogido las batas, ni sirven, se rompen. Si te cae una chispa, seguro que te incendias y se te pega el logo. Dices, Dios me libre de que me ponga una de esas porque me quemo. Y entonces ahora con esta ley de austeridad, con estas reformas, te venden una idea y te dicen, ¿sabes qué? El gobierno va a comprar los uniformes de todos los trabajadores a nivel nacional para disminuir costos y lo único que te estás generando es que ahora usas la misma bata que usan los del IMSS. O sea, la calidad bajó sustancialmente. Y a esto es a lo que me refiero en esta parte de administración y de desarrollo organizacional. Esa es la inquietud que a mí me da. Digo, yo no dudo para la parte privada porque creo que es donde más se impulsa y se impulsa porque al final la medicina desde ese punto de vista es un negocio y desde la parte pública es un derecho al que tú tienes y es una obligación del Estado el que proporciones ese servicio a tu población. Pero entonces ahí por más que le demos y le demos, yo creo que los 19 que estamos aquí formándonos, qué padre, los que estamos aprendiendo, qué padre, pero a la larga está bien cruel porque el sistema no te permite eso, te hace que resistas. Te dicen, bueno, dime, tan solo ahorita salió el meme, ¿no? De las gasolinas, pues si la gasolina premium está cara, usa la Magna y no tardaron nada los memes en el área médica. Pues si el internista está caro, pues que te ve el médico interno. Pareciera que es lo mismo, pero no es igual. No sé, o sea, esto está más enfocado. Y la profesionalización extra de la enfermería va a seguir creciendo. Igual lo puedo poner así. Para la UMA en donde yo laboro, sí existía la dirección de enfermería desde hace mucho tiempo. Para la Secretaría de Salud, en donde yo estoy en la unidad, yo creo que una de las grandes metas que ha tenido ese hospital es justo el año pasado se reconoció esa escuela y ese crecimiento del área de enfermería. Son de las mejores administradoras que hay, pero sí tienen que tener mucha apertura. Yo creo que todos, eso es como seres humanos, siempre tenemos que estar abiertos a seguir aprendiendo, a no enfocarnos a que nada más lo que creemos nosotros está bien y hoy puedo decir que el Hospital Juárez incluso cambió todo su organigrama porque desde el año pasado existe ya la dirección de enfermería y no existía, dependía de la dirección médica. Y yo estoy segura que eso les va a permitir a ellas porque en mayoría son mujeres, pero bueno, a todo el servicio, porque hay hombres y mujeres, seguir creciendo y seguir sumando al crecimiento como tal de la organización. Pero bueno, ese es mi comentario. Va más hacia lo que es desarrollo organizacional desde los dos puntos de vista, privado
y público. El público es todo un reto porque de verdad que no se apegan a lo que dice el papel. Claro. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que el director de un hospital tenga que ser fuerzamente médico de profesión? O sea, ¿creen que no, o sea, si fuera el director del hospital un odontólogo, un nutriólogo, un químico, estaría mal? Yo quiero contestar eso. No creo que esté mal, pero y ahora lo digo y lo digo con este fundamento, creo que sí debe de ser médico. Yo lo veo ahorita, que estoy en la oportunidad de tener una jefatura por 2 años, pero creo que si tú no fuiste parte del operativo es más difícil entender a tus compañeros. Un médico, estamos aquí, puedes aprender administración, puedes irlo aplicando. La mayoría de los ejercicios que yo he aprendido aquí trato de llevarlos a la vida práctica del hospital, o sea, adaptar eso, pero cuando tu formación es meramente administrativa, o sea, No, no, no no. tiene que ver con el área médica, Dije está bien cañón. médico o enfermero o odontólogo. O sea, Ah, todo no, está si es del área relacionado. de la salud, yo creo que Sí, puede serlo, o sea, sin ningún problema, esa era la odontólogo, pregunta. psicólogo, perdón, Sí, pero yo sí. dije, si es meramente administrativo, yo creo que ese es un cohete, o sea, no vas a entender la otra parte. Pues no, esa es la razón de que surgió esta maestría, que había pura gente de administración que no sabía medicina y administraba, y al revés, que había mucho médico que no tenía idea de administración y se pone en un hospital y pues, no, o sea, ¿quién es el médico que mejor opera? Este pone director, no, pues sabe operar, no sabe dirigir. Entonces, mi pregunta era, o sea, si tu director es un odontólogo, una enfermera, un psicólogo, no tendrías problema. Ok. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? ¿O alguien diría, no, yo sí creo que tiene que ser médico? No, Yo, No. Bueno, Ok. tiene que tener contacto con el ser humano y saber lo que está pasando, ¿no? yo Y digo, es, pues sí puede ser, y- yo creo que cualquier otro profesionista. Sin embargo, tiene que echar mano de su equipo de trabajo no, afín sí, a la claro. medicina, ¿no? Pero Exactamente. de director, pues sí puede ser cualquier otra persona, ¿no? Sí, y eso era un poquito parte del tema que hace rato platicábamos Liliana y yo. Es muy probable, es muy probable que en algunos años los directores de hospital sean una enfermera. En algún momento, así se va a dar la primera mujer enfermera que sea la directora del hospital, que venga a la jefatura de enfermería. ¿Por qué? Porque sí, al igual que el médico, y no menosprecio a los odontólogos, nutriólogos ni psicólogos, pero bueno, normalmente médicos y enfermeros tienen un poquito más de habilidades de las dos, médica y administrativa. Yo no dudo que los otros también, pero digo, y por volumen también, que es lo que más hay en un hospital, médicos y enfermeros, por volumen también se generan o existen estas figuras de autoridad y de liderazgo y que en un momento van a llegar. Yo creo que eso va a suceder pronto, no sé, no les digo que en 3 años, pero a lo mejor en un par de sexenios, no sé, vamos a conocer la nueva directora del 20 de noviembre es una enfermera. Y de la jefatura pasó, o a lo mejor un hospital más chico, no lo sé. Y eso es parte, y eso era parte de lo que a mi comentario. Creo yo que conforme avance esa profesionalización y se adapten muchas cosas que están bien y que van a seguir mejorando, va a suceder. ¿Qué va a pasar? Que sabemos cómo son los egos en esta área. Muchos médicos van a estar en contra y bueno, y eso ya va a ser en su momento todo, pero va a suceder y nos vamos a tener que adaptar y este sistema abierto y cerrado, nos vamos a tener que, a lo mejor cambiar la estrategia. Si la estrategia de tener a lo mejor a veces un médico no está funcionando, pues a lo mejor en otra profesión, y no porque sea enfermería y no por el debate que se da ahorita, a lo mejor funciona mejor un odontólogo, ¿no? No lo sé. Eh, pero eso es parte. Y les quería compartir, ahorita, pensé que en la pizarra sí iba a poder, pero parecía yo que estaba ahí jugando y no pude. Pero así como hicieron la conclusión ahorita, una frase que tenía yo aquí, ¿qué dice? ¿Por qué no puedo? No puedo compartir pantalla. A ver. Mm, a ver aquí. ¿Ahí va mi pantalla? No. Mm, No. no, dice que tiene un error. Bueno, a ver, el tema 4.1 que era enfoque de sistemas, una de las conclusiones o una de las frases, se los voy a compartir para que lo tengan mejor en PDF, aquí, guardar, vamos a ponerle conclusiones, unidad uno y ya quien las quiera.
ocupar para su tarea, no pasa nada. Digo, conclusiones, unidad 4. A ver, rápidamente, ¿quién me dice cómo se llamó el tema 4.1? Quien sea. Ahí Enfoque va. de sistemas. Ok, enfoque de sistemas. Ya no se puede administrar por departamentos aislados, sino por conexiones inteligentes. ¿Sale? Eso sería como algo, algo a destacar. A ver, ¿qué me dice cuál es el 4.2? Enfoque de sistema abierto. Ok, Tema abierto. una organización que no dialoga con su entorno termina volviéndose obsoleta. ¿Sale? No nos podemos aislar. ¿Quién me dice el 4.3? Diagnóstico de Diagnóstico del sistema. sistema. Diagnosticar no es revisar el pasado, es prepararse para el futuro, que es lo que les comentaba hace rato. ¿Sale? A ver el 4.4. Fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas. La resistencia al cambio no siempre es un obstáculo, a veces es un síntoma de que el sistema no fue escuchado. A veces no es porque no quieran cambiar, es que a veces no entendí, no se entendió, porque no entendió, pues no es que no se entendió el mensaje de lo que se quiere lograr. Entonces, a veces el problema no está en las personas, está en cómo quise dar ese mensaje del cambio. ¿Sale? El 4.5, Variables externas. perdón. Variables Variables externas. externas. Redes externas. Las organizaciones ya no compiten solo por el precio o la calidad, sino por la capacidad de adaptarse a su entorno o a sus pacientes. ¿Sale? 4.6. Producto. Productos. El producto final refleja la salud del sistema que lo produce. ¿Sale? Depende qué es el producto final. Vamos a ver qué tan saludable es todo nuestro sistema. Y por último, el 4.7. Revitalización del sistema. Revitalizar una organización es devolverle energía estratégica, no solo eficiencia operativa, ¿sale? Y en general para toda la unidad, desde una visión vanguardista, el desarrollo organizacional debe entenderse como un proceso integral, donde la organización deja de verse como una estructura rígida y se convierte en un sistema abierto, inteligente y en constante evolución, ¿sale? Eso se los voy a mandar y espérenme, se los mando ahorita porque si no se me va a olvidar. Y no tengo WhatsApp. Listo, tengo WhatsApp. Y de una vez para que lo tengan. Y pues bueno, mientras se los envío, y aquí estoy abriendo, cargan mis chats. ¿Alguien más que quiera comentar algo, alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quién le toca la unidad 5? A nosotros, Aster, Otros. Rafael, el Paco y Nayeli. Ok, entonces, la unidad 5 creo que es más pequeña, ¿no? Sí, Sí. Bueno, poquito, 5.6 subtemas. Entonces, pues bueno, ya más o menos les dije algunas de las recomendaciones para la exposición. Ahorita lo que les comenté el equipo, muy bien. Y pues entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Sale? Ok, Y ahorita se los mando. Ya están cargando mi chat y les mando esas conclusiones que les leí. muy bien. gracias. Bueno, Gracias. pues nos vemos. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Buen fin de Gracias. semana. Hasta luego. Hasta luego, Bye. bye. Gracias, Buffy.